cuando Australia era el lugar más mortal de la Tierra. Se habla mucho de lo peligrosa que es Australia hoy en día. Las serpientes, las arañas, los cocodrilos, parece que todo quiere matarte. Y sí, algo de esa fama es merecida. El taipán del interior es la serpiente más venenosa del planeta. Los cocodrilos de agua salada alcanzan tamaños descomunales. Las avispas de mar son material de pesadilla. Tiene sentido. Pero hay algo que nadie menciona. La Australia moderna es la versión segura, el modo de práctica. Porque durante millones de años, la Australia prehistórica albergó criaturas tan increíblemente peores que, al mirar el registro fósil, no parece ni siquiera posible. Existieron lagartos de 5 a 7 metros de largo que cazaban en tierra firme, no en el agua, y además con veneno. Había leones marsupiales que pesaban 120 kilos, trepaban a los árboles y se dejaban caer sobre sus presas desde arriba, con la mordida más poderosa jamás registrada en un mamífero. Había cocodrilos que ni siquiera se quedaban en el agua, tenían patas largas y podían perseguirte con dientes diseñados para cortar, no para agarrar. Y todas estas bestias vivían en el mismo lugar, más o menos al mismo tiempo. Múltiples superdepredadores compartiendo territorio, cazando las mismas presas, creando un ecosistema que fue, genuinamente, el lugar más mortífero de la Tierra durante millones de años. No es una exageración. Así era Australia. Y luego, hace unos 50.000 años, llegaron los humanos. Los primeros aborígenes australianos pisaron el continente con herramientas de piedra y se encontraron con todas estas criaturas viviendo ahí. Y sobrevivieron, lo cual ya es impresionante. Pero esto es lo realmente extraño. A los pocos miles de años de la llegada humana, todos estos animales se habían extinguido. El lagarto de 5 metros, desaparecido. El león marsupial, desaparecido. Los cocodrilos terrestres, desaparecidos. Todo lo que pesaba más de 100 kilos fue borrado por completo. Esa línea de tiempo es sospechosamente rápida. Animales que sobrevivieron millones de años desaparecen justo después de que llegamos. No, eso no es una coincidencia. Algo pasó. Y cuando analizas lo que eran estas criaturas, cómo cazaban y cómo funcionaba ese ecosistema, el hecho de que humanos de la edad de piedra no solo sobrevivieran, sino que desmantelaran toda la cadena alimenticia, es una locura. De eso vamos a hablar hoy. Porque la Australia prehistórica era auténtico combustible para pesadillas, que eran estas criaturas, cómo dominaban y qué sucedió exactamente cuando aparecieron los humanos para que todo colapsara. Porque cuanto más aprendes de esto, más extraño se vuelve. Lo primero que hay que entender sobre Australia es que la mayoría no sabe que empezó completamente bajo el agua. Hablamos de hace unos 540 millones de años, en el período Cámbrico. Lo que eventualmente sería Australia estaba en el fondo de mares antiguos, totalmente sumergido. Y esos mares no eran amigables. En el agua nadaban criaturas llamadas Anomalocaris, que suena a nombre inventado pero es real. Medía como 1 metro de largo, que no parece mucho hasta que te das cuenta de que es básicamente del tamaño de tu brazo, y era el depredador supremo de todo el océano. Tenía unos apéndices con púas para alimentarse y una boca circular con dientes dispuestos en forma de anillo, cosas muy normales. Pero esto es Australia, ¿qué podemos esperar? Atrapaba trilobites y los destrozaba. Sabemos esto porque encontramos sus heces fosilizadas con trozos de trilobites dentro. Así que sí, se comían entre ellos. Eventualmente, Australia emergió del agua y se convirtió en tierra firme. Tardó un buen rato y luego, durante los siguientes cientos de millones de años, comenzó a derivar lejos de los otros continentes, separándose lentamente del antiguo supercontinente llamado Gondwana. Primero estuvo unida a la Antártida, Sudamérica, África, básicamente a todo, y luego dijo no, gracias y flotó por su cuenta. Aquí es donde se pone interesante. Cuando aíslas una masa de tierra gigante durante millones de años, la evolución parece perder la cordura. No hay otra forma de decirlo. Australia no tenía los mismos depredadores ni las mismas presas que el resto del mundo. Así que los animales que quedaron atrapados allí tuvieron que ingeniárselas solos. Y por alguna razón, la solución a la que siempre llegaban era, hazte más grande y más aterrador. El clima no ayudaba.
Australia pasó por básicamente todo tipo de ambiente imaginable. Estuvo cerca del Polo Sur, lo que significaba hielo y frío. Luego derivó al norte y se volvió más caliente. Partes eran selvas exuberantes, otras, desiertos completos. Y todo el tiempo, los animales se adaptaban a estos cambios volviéndose cada vez más propios de una pesadilla. Vamos a cubrir mucho tiempo aquí. Desde los mares del Cámbrico con depredadores de apariencia alienígena, pasando por la era de los dinosaurios donde Australia tuvo especies únicas por su aislamiento, hasta la era Cenozoica, cuando los mamíferos tomaron el control. Y en Australia, esos mamíferos eran marsupiales. Ya sabes, esos que supuestamente son canguros con bolsa. Excepto que estos marsupiales evolucionaron en cosas que definitivamente no deberían tener bolsa. Depredadores del tamaño de un león con la mordida más poderosa de cualquier mamífero, casualmente paseando con su marsupio. Este proceso tomó cientos de millones de años. No fue un solo periodo aterrador y luego se calmó. No, Australia fue consistentemente terrorífica durante más tiempo del que creerías posible. Diferentes eras, diferentes monstruos, pero la misma energía general de todo aquí puede matarte. Sin embargo, el verdadero pico, el peor momento para estar en Australia, fue probablemente el Pleistoceno, la era del hielo, hace unos 50.000 años. Para entonces, Australia había estado aislada el tiempo suficiente para que la evolución creara este ecosistema de pesadilla completo, múltiples superdepredadores, herbívoros del tamaño de un auto y reptiles que podían matar básicamente cualquier cosa. Y luego aparecieron los humanos. Las primeras personas en llegar a Australia entraron a lo que era genuinamente el lugar más peligroso de la Tierra. No tenían armas modernas, solo herramientas de piedra. El hecho de que sobrevivieran es una locura cuando ves a lo que se enfrentaban. Pero lo principal que hay que entender ahora es que el aislamiento de Australia creó esta olla a presión evolutiva. Los animales aquí no tenían que competir con las mismas especies que en el resto del mundo, así que tomaron direcciones completamente diferentes. Y esas direcciones usualmente eran hazte masivo o desarrolla la habilidad de matar cosas el doble de grandes que tú, y a veces ambas. El registro fósil de Australia está lleno de cosas que suenan a invento. Lagartos de 5 metros, canguros carnívoros, cocodrilos terrestres que te podían perseguir, leones que trepaban árboles y se dejaban caer sobre la presa desde arriba. De nuevo, no me invento nada. Son animales reales que existieron por millones de años y que solo se extinguieron relativamente hace poco, lo que de algún modo lo hace aún peor. Esa es la historia que necesitas saber. Australia empezó bajo el agua, se aisló y luego pasó los siguientes cientos de millones de años creando una fauna cada vez más desquiciada. Ahora es momento de presentarte a algunos de estos seres. Empecemos por el peor de todos, Megalania, o Varanus priscus. Este era un varánido, de la misma familia que el dragón de Komodo, pero con una longitud de 5 a 7 metros, como 20 pies. Algunas estimaciones dicen que pesaba más de 1 tonelada. Así que hablamos de un lagarto del tamaño de un auto pequeño, y cazaba en tierra firme. Los dragones de Komodo actuales tienen mordidas venenosas y pueden derribar búfalos de agua. Ahora imagina eso, pero 3 veces más grande y más rápido. Asterisco Megalania podía correr. Tenía patas poderosas y perseguía a sus presas por terreno abierto. Y una vez que te mordía, eso era todo. El veneno impedía que tu sangre coagulara, así que te desangrabas mientras esta cosa te seguía, esperando a que colapsaras. Era un asesino muy eficiente y muy aterrador. No tenemos un esqueleto completo, lo cual es molesto porque aún adivinamos algunos detalles, pero los fósiles que tenemos muestran cosas claras. Era masivo y comía lo que quería. Vivió durante el Pleistoceno, así que estaba presente cuando los humanos llegaron a Australia. Las historias aborígenes hablan de un lagarto gigante, y sí, probablemente era este. ¿Te imaginas ser de los primeros en llegar y ver un lagarto venenoso de 6 metros caminando hacia ti? Yo me regresaba en el bote. El siguiente es Thylacoleo carnifex, el león marsupial. Y sí, tenía bolsa. Era del tamaño de un leopardo, unos 120 kilos, pero tenía la fuerza de mordida relativa más poderosa de cualquier mamífero, más fuerte que leones actuales o hienas, una fuerza absurda.
y sus dientes no eran normales. Tenía unos premolares gigantes que funcionaban como tijeras. Así que mordía y cortaba directamente el hueso. Pero aquí viene lo bueno, Tlacoleo podía trepar árboles. Lo sabemos porque encontramos marcas de garras en cuevas subiendo por las paredes, y sus brazos estaban hechos para eso. Así que este animal se sentaba en los árboles, esperaba a que pasara una presa y simplemente se dejaba caer. Existió un oso Draupeo de verdad, pero en lugar de ser un koala, era un depredador de 120 kilos con garras y dientes de tijera. Tenía una garra pulgar retráctil, algo que no debería aplicarse a un depredador, pero aquí estamos. Tlacoleo vivió desde hace unos 2 millones de años hasta hace unos 40.000 años. De nuevo, los humanos se superpusieron con esta bestia. Solo pensarlo da estrés. A menudo bromeamos diciendo que los australianos son gente un poco loca y ruda. Bueno, cuando entiendes que sus ancestros tuvieron que lidiar con todo esto, empieza a tener sentido. Y ni siquiera hemos hablado de los océanos, porque durante el período Cretácico, áreas interiores de Australia estaban cubiertas por mares poco profundos. Y en esos mares estaba Kronosaurus, un plesiosaurio, básicamente un reptil marino con una cabeza masiva y aletas. Medía unos 10 metros de largo, y solo el cráneo medía casi 3 metros. Sus dientes eran del tamaño de un plátano, hablamos de dientes de 30 centímetros. Astrasquanosaurus mordía con la misma fuerza que un cocodrilo de agua salada moderno, pero era mucho más grande. Se comía a otros reptiles marinos, calamares gigantes, cualquier cosa. No había límite. Los científicos creen que podría haber tragado a un humano adulto entero, algo extraño de calcular, pero lo hicieron. Sus dientes no solo eran grandes, sino que estaban aserrados. Así que no solo mordía y sujetaba, mordía y cerraba la carne. Imagina un cocodrilo, pero 3 veces más grande y viviendo en aguas profundas donde ni siquiera lo ves venir. Así era el océano en la Australia prehistórica. Esos son 3 de los grandes: un lagarto terrestre más grande que cualquier depredador actual, un marsupial trepador con la mordida más fuerte registrada y un monstruo marino con dientes del tamaño de tu antebrazo. Pero había muchos más. Con eso te haces una idea. Australia era un mal lugar para vivir, sin importar en qué época estuvieras. Pero saber que existieron es una cosa, saber cómo mataban es mucho peor, porque los métodos de caza de estas criaturas eran genuinamente perturbadores. Tlacoleo tenía toda una estrategia. Ya mencioné que trepaba árboles, pero te dije que se sentaba en una rama, completamente inmóvil, y simplemente esperaba. Podían ser horas. Cuando algo pasaba debajo, se dejaba caer directamente sobre el lomo de la presa. El impacto solo probablemente aturdía a la víctima, y luego las garras se clavaban. Esa garra pulgar retráctil servía para sujetar al animal mientras Tlacoleo iba por el cuello. La mordida era lo peor por la forma de sus dientes. Al morder, no solo perforaba, sino que cortaba. Los grandes premolares se cerraban y cortaban limpiamente lo que tocaran: hueso, músculo, tejido. La fuerza de la mordida le permitía hacerlo de un movimiento. Hemos encontrado marcas en huesos fósiles que muestran cortes claros de estos dientes, no fracturas, sino huesos partidos a la mitad. Los científicos creen que usualmente atacaba la garganta. Era un asesino rápido, y con sus fuertes patas delanteras podía forcejear con la presa si la caída no funcionaba. Probablemente cazaba solo o en parejas, pero la verdad es que no necesitaba ayuda. Un depredador de 120 kilos cayendo de un árbol con esa mordida, no hay mucho que pueda sobrevivir a eso. Lo que lo hace peor es donde vivía, en bosques, pero también en zonas arboladas más abiertas. Así que no siempre había una línea de visión clara. Podías caminar entre árboles dispersos y cada uno podía tener un león marsupial acechando, y no lo sabrías hasta que ya estuviera sobre ti, sin advertencia, solo peso y garras, y luego se acabó. Megalania cazaba de forma completamente diferente. No se escondía porque no necesitaba hacerlo. Era lo suficientemente grande como para simplemente caminar hacia sus presas, pero también era paciente. Los varánidos actuales pueden rastrear una presa por días, y Megalania probablemente hacía lo mismo. Mordía una vez, esa mordida inyectaba veneno,
y luego simplemente seguía al animal. Como mencioné, el veneno impedía la coagulación, así que cada herida seguía sangrando, y los dientes de Megalania, que eran aserrados, creaban muchas heridas. El animal se debilitaba poco a poco por la pérdida de sangre hasta que colapsaba. En ese punto, Megalania podía tomarse su tiempo. No tenía que pelear. La cena estaba lista. Hay debate sobre si realmente tenía veneno o si era bacterias en la boca, como se creía antes de los dragones de Komodo, pero el efecto era similar: shock y fallo circulatorio. Era un depredador de emboscada y persecución, pero también de paciencia. Y debido a su tamaño, probablemente no tenía muchos depredadores que lo confrontaran. Tal vez solo otros Megalania. Es aterrador pensar que este monstruo pudo haber compartido espacio con los primeros humanos, y que nuestras leyendas puedan estar basadas en encuentros reales. Luego tenemos a Quincana, el cocodrilo terrestre. Este no era un cocodrilo normal. Tenía patas largas y estaba construido para correr. Sus dientes no eran cónicos para agarrar y sostener, como los de un cocodrilo moderno, eran comprimidos lateralmente, afilados como cuchillos, diseñados para cortar carne. Quincana era un corredor activo que perseguía a sus presas en tierra firme. Medía hasta 3 metros de largo y era increíblemente ágil para ser un cocodrilo. En lugar de arrastrarse por el agua o las orillas, cazaba en bosques abiertos y llanuras. Su estrategia era simple: persecución y corte. Atacaba, infligía heridas profundas con esos dientes de sable y dejaba que la presa se debilitara, o la derribaba con su masa y fuerza. Era el equivalente prehistórico de un gran felino, pero con piel escamosa y una mordida diseñada para desgarrar. Vivió desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, millones de años siendo un cocodrilo terrestre con dientes de cuchillo. Cada uno de estos depredadores tenía cero superposición en sus métodos de caza. Tilacoleo emboscaba desde arriba, Megalania usaba veneno y paciencia, Quincana perseguía y cortaba. Y todos funcionaban. Eran 3 estrategias completamente diferentes que llevaban al mismo resultado: todo lo demás muerto. No había opción segura. En el suelo, Quincana y Megalania. En los árboles, Tilacoleo. En el agua, cocodrilos modernos y, en épocas anteriores, plesiosaurios como Kronosaurus. El ambiente estaba lleno de amenazas por todos los ángulos posibles. Un lugar realmente divertido para vivir. Y cuando juntas todo esto, el ecosistema se vuelve absurdo. Lo difícil de asimilar es que todos estos depredadores vivían en el mismo lugar al mismo tiempo. Tilacoleo, Megalania, Quincana, serpientes gigantes, águilas enormes. Todos cazaban en territorios que se superponían, y de alguna manera había suficiente presa para mantenerlos a todos. Las presas tenían que ser masivas para alimentar a tantos depredadores, y lo eran. Diprotodon optatum fue el marsupial más grande que haya existido. Medía 3 metros de largo, más de 2 de alto y pesaba cerca de 3 toneladas. Era básicamente un wombat del tamaño de un rinoceronte. Había manadas de estos animales, grupos de herbívoros de varias toneladas caminando y comiendo arbustos. Diprotodon no era rápido ni particularmente agresivo porque no necesitaba serlo. Nada derriba a un animal de 3 toneladas a menos que esté desesperado o el diprotodón ya esté herido. Así que los adultos estaban relativamente a salvo, pero las crías eran otra historia. Los juveniles de diprotodón estaban absolutamente en el menú de Tilacoleo y Megalania. Tenemos evidencia fósil de esto, marcas de mordidas de ambos depredadores en huesos de diprotodón jóvenes. Luego estaba Procoptodon golaa, el canguro gigante de cara corta. Este animal medía de 2 a 3 metros de altura, más alto que casi cualquier humano, y pesaba 230 kilos. Tenía brazos largos con grandes garras que probablemente usaba para atraer ramas, pero también podían usarse para defensa. Los canguros actuales pueden patear con fuerza suficiente para destripar a un depredador. Procoptodon era el doble de grande. Una patada de ese animal y estarías acabado. Así que los herbívoros no eran indefensos. Eran enormes y algunos estaban bien armados. Pero había suficientes depredadores con diferentes estrategias como para que los herbívoros tuvieran que estar constantemente alerta.
No podías relajarte bajo un árbol porque podría haber un tilacoleo. No podías permanecer a campo abierto demasiado tiempo porque Megalania o Quincana podían verte. No podías ir al agua porque ahí estaban los cocodrilos y las serpientes gigantes. El ecosistema funcionaba porque todo era grande. Se necesitan presas grandes para mantener depredadores grandes, y Australia tenía ambos. Sitios fósiles como las cuevas de Naracoorte en Australia Meridional muestran pilas de huesos de docenas de especies de la misma época: tilacoleo, diprotodón, canguros gigantes, tilacinos, tigres de Tasmania, todos mezclados. Es interesante que los depredadores probablemente competían entre ellos. Asterisco tilacoleo y Megalania eran ambos superdepredadores, así que debieron cruzarse. No hay una respuesta clara de quién ganaría esa pelea. Asterisco tilacoleo tenía la fuerza de mordida y las garras, pero Megalania tenía tamaño y veneno. Honestamente, probablemente dependía de quién atacara primero. Pero coexistieron, lo que significa que aprendieron a evitarse la mayoría del tiempo o a apuntar a presas diferentes. La cadena alimenticia era profunda también. Había depredadores más pequeños ocupando otros nichos. Los tilacinos, tigres de Tasmania. Ya estaban por ahí, cazando presas de tamaño medio. Había serpientes gigantes como Wonambi cerca de fuentes de agua, atrapando cualquier cosa que fuera a beber. Aves rapaces sobrevolando, y depredadores marsupiales más pequeños cazando roedores y lagartijas. Cada categoría de tamaño tenía algo intentando comérselo. Y esto duró millones de años. El ecosistema del Pleistoceno con toda esta megafauna se mantuvo estable por mucho tiempo. Los depredadores controlaban las poblaciones de herbívoros. Los herbívoros comían suficientes plantas para moldear el paisaje, pero no tanto como para destruirlo. Todo se equilibraba de una manera muy violenta que, de algún modo, funcionaba. Y los aborígenes que vivieron en esa época tuvieron que navegar todo esto. Eran parte del ecosistema, pero no estaban en la cima, no con tilacoleo y Megalania rondando. Así que tuvieron que ser inteligentes sobre dónde ir y cuándo. Y lo fueron. Sobrevivieron miles de años junto a estas criaturas, lo que requiere habilidades y conocimientos serios. Pero nada es para siempre, y este ecosistema, bueno, se derrumbó rápido. Porque lo que pasó después fue básicamente un colapso total. Varias cosas mataron a estos animales, y como mencioné, los humanos fueron definitivamente una, pero no fueron el único problema. Australia tiene una historia difícil con eventos de extinción. Ha habido varios. La extinción del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años, acabó con el 85% de todas las especies de la Tierra. La llaman la Gran Mortandad, lo que te dice lo mala que fue. Básicamente, todo murió. Los océanos se vaciaron, los animales terrestres desaparecieron, y la vida tuvo que empezar desde cero. Eso reinició todo el planeta, Australia incluida. Todas esas criaturas antiguas de las que hablamos al principio se fueron. Luego nuevas cosas evolucionaron para reemplazarlas, lo que llevó a la era de los dinosaurios. Eso estuvo bien por un tiempo, hasta que hace 66 millones de años un asteroide impactó la Tierra y mató a todos los dinosaurios no avianos. Otro reinicio. Asterisco Kronosaurus, muerto. Todos los grandes reptiles marinos, muertos. Los dinosaurios terrestres, supermuertos. Estos eventos de extinción fueron globales, así que Australia no tuvo un trato especial. Todo se extinguió en todas partes. Pero aquí está lo diferente de la extinción del Pleistoceno. Esa fue mayormente solo en Australia, y pasó rápido. Hace unos 50.000 años, los humanos llegaron a Australia por primera vez. Los aborígenes aparecieron y encontraron este continente lleno de megafauna, wombats gigantes, leones marsupiales, lagartos de 7 metros, todo. Y en unos pocos miles de años, casi todos esos animales desaparecieron. Hablamos de criaturas que sobrevivieron millones de años, y luego los humanos aparecen, de repente, están extintas. Hay debate sobre cuánta responsabilidad tuvieron los humanos versus el cambio climático, porque el clima también estaba cambiando. Australia se volvía más seca, había sequías y el ambiente pasaba de bosques a pastizales abiertos en muchas áreas.
Eso habría estresado a las poblaciones de megafauna incluso sin interferencia humana. Pero el momento es muy sospechoso. La evidencia fósil muestra que Diprotodon se extinguió hace unos 46.000 años. Asterisco Genyornis, el gran ave del trueno, también se extinguió por esa época. Asterisco Thylacoleo, Megalania, Quincana, todos desaparecieron a los pocos miles de años de que los humanos llegaran. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Los humanos los estaban cazando. Lo sabemos porque hemos encontrado sitios con huesos de megafauna que muestran marcas de carnicería, cortes de herramientas de piedra, y huesos quemados cerca de fogatas. También hemos encontrado cáscaras de huevo de Genyornis rotas y cocidas deliberadamente. La gente mataba y comía activamente a estos animales. El problema para la megafauna fue que no estaban acostumbrados a los humanos. Nunca se habían encontrado con depredadores que usaran herramientas, y los humanos cazamos de forma diferente. Planeamos, coordinamos, usamos fuego para conducir animales hacia trampas. La megafauna no tenía defensa contra eso porque nunca lo había necesitado. Y estos animales se reproducían lentamente. Asterisco Diprotodon probablemente tenía una cría a la vez, quizás cada pocos años, lo cual es normal para mamíferos grandes, pero significa que la población no puede recuperarse rápido de la presión de caza. Si los humanos matan adultos más rápido de lo que la población puede reemplazarlos, se acabó, extinción. También está el asunto del fuego. Los aborígenes australianos usaban quemas controladas para manejar el paisaje. Quemaban vegetación vieja para promover crecimiento nuevo, despejaban áreas para facilitar la caza, lo cual es un manejo inteligente de la tierra. Pero cambió el ambiente. Mucha de la megafauna estaba adaptada a bosques y vegetación densa. Cuando los humanos comenzaron a convertir esas áreas en pastizales, las fuentes de alimento desaparecieron. Diprotodon comía arbustos y árboles. Si conviertes el bosque en pasto, no hay nada para que coma Diprotodon. Y cuando los herbívoros mueren, los depredadores que se alimentan de ellos también mueren. Asterisco Thylacoleo necesitaba presas grandes. Sin Diprotodon, no hay comida para Thylacoleo. Toda la cadena alimenticia colapsa desde la base. El cambio climático empeoró esto. El último máximo glacial ocurrió hace unos 20.000 años. Australia se volvió aún más seca, las fuentes de agua se redujeron, las sequías duraban más. La megafauna ya estaba estresada por la caza humana y la pérdida de hábitat, y ahora el ambiente mismo la estaba matando. No pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Hace 40.000 años, se acabó. Todo lo que pesaba más de 100 kilos se extinguió. Esa es la línea. Los animales más pequeños sobrevivieron porque podían esconderse, se reproducían más rápido y necesitaban menos comida. Pero los grandes, todos desaparecieron. Asterisco Megalania, se fue. Asterisco Thylacoleo, se fue. Asterisco Diprotodon, se fue. Todo el ecosistema que existió por millones de años simplemente se desvaneció. Lo salvaje es la rapidez. No fue un declive gradual durante cientos de miles de años. Fueron quizás 5.000 a 10.000 años desde la llegada humana hasta la desaparición de la megafauna. Eso no es nada en tiempo geológico, es un parpadeo. Otros continentes pasaron por extinciones similares cuando llegaron los humanos, mamuts en Norteamérica, perezosos gigantes en Sudamérica, moas en Nueva Zelanda. Hay un patrón. Los humanos aparecen y la megafauna muere. Ya no es un misterio, estamos bastante seguros de lo que pasó. Los matamos. Pero el caso de Australia fue particularmente brutal por su aislamiento. Los animales de aquí no tenían experiencia con una amenaza de inteligencia a nivel humano. No sabían huir, no sabían evitar áreas donde hubiera humanos. Para cuando quizás empezaron a aprender, ya era demasiado tarde. Las poblaciones ya habían colapsado demasiado para recuperarse. Los sobrevivientes fueron los animales más pequeños y rápidos, canguros, emus, wombats, aunque no los gigantes. El tilacino sobrevivió en el continente por un tiempo y luego solo en Tasmania. Todo lo demás, solo en el registro fósil. Lo que nos trae de vuelta al presente, y la comparación es un poco irónica. La Australia moderna tiene esta reputación de ser mortal. La gente bromea constantemente,
las arañas, las serpientes, las medusas, los cocodrilos, todo intenta matarte, supuestamente. Y sí, algo de eso es cierto. El taipán del interior es la serpiente más venenosa del mundo. Los cocodrilos de agua salada miden hasta 6 o 7 metros. Las avispas de mar pueden matarte en minutos. No es un lugar seguro para alguien desprevenido. Pero comparado con la Australia prehistórica, esta es la versión segura. Esta es la Australia con todas las criaturas de pesadilla removidas. Porque sí, el taipán del interior es venenoso, pero también es pequeño, tímido y mayormente se esconde bajo tierra. No está tratando de matarte, solo quiere protegerse. En cambio, Wonambi era una boa constrictora de 5 metros que realmente podía tragarte entero. ¿Cuál es peor? Tú eliges. Los cocodrilos de agua salada dan miedo, no lo discuto. Pero Quincana podía perseguirte en tierra con dientes diseñados para cortar, y Megalania era más grande que cualquier cocodrilo moderno, además de ser venenoso y rápido. Las amenazas modernas son manejables, las prehistóricas no lo eran. Las arañas de tela de embudo tienen veneno que puede matarte si no se trata, pero puedes pisar una araña. No puedes pisar un ave de 2 metros de alto que pesa 200 kilos. No puedes pisar un león marsupial de 120 kilos. No puedes pisar nada de lo que vivía en aquel entonces. La escala es completamente diferente. Es interesante que las historias aborígenes recuerdan algo de esto. El Bunjip es una criatura de las historias del tiempo del sueño, descrita como un animal grande que vivía en villabons y pantanos. Algunos historiadores creen que está basado en Diprotodon, porque sus huesos se encontrarían cerca de aguaderos, y encontrar un esqueleto de 3 metros definitivamente crearía leyendas. La serpiente arcoíris es otra, una serpiente gigante de la mitología aborigen, y Australia tuvo a Wonambi, una serpiente gigante real que vivía en las mismas áreas donde se originaron estas historias. Es posible que los primeros aborígenes vieran estas serpientes o encontraran sus restos, y la historia se quedó. Los aborígenes australianos sobrevivieron junto a estas criaturas durante miles de años antes de que se extinguieran. Eso requiere un conocimiento y una habilidad difíciles de comprender. Tenían herramientas de piedra, eso era todo. Sin armas de fuego, sin metal, solo rocas, madera y fuego. Y cazaban Diprotodon, evitaban a Tilacoleo, aprendían qué áreas tenían Megalania y se mantenían alejados. El hecho de que no solo sobrevivieran, sino que prosperaran, es impresionante. Transformaron a Australia de un continente de pesadilla en uno manejable, mayormente cazando a las pesadillas hasta la extinción. Una estrategia efectiva, aunque drástica. Así que la próxima vez que alguien diga que Australia es peligrosa por las arañas, solo recuerda que antes había lagartos de 5 metros, cocodrilos terrestres con dientes de cuchillo y leones en los árboles. La Australia moderna está domesticada. Vivimos en las secuelas de la versión aterradora. Y francamente, creo que tuvimos suerte. Si este viaje al pasado más mortífero de la Tierra te ha intrigado, no olvides suscribirte a Jurassic Files. Cada suscripción nos ayuda a seguir explorando estos capítulos increíbles de la historia natural. Comparte este video con ese amigo que cree que Australia es peligrosa hoy. Se sorprenderá al saber que antes era un infierno magnífico y escalofriante. Déjanos en los comentarios cuál de estas bestias prehistóricas te parece la más aterradora y si crees que los humanos fuimos los principales responsables de su desaparición. Tu interacción alimenta este canal y nos permite seguir trayéndote contenido de valor. Y si quieres seguir con más misterios de criaturas extintas, asegúrate de activar la campanita para no perderte nuestra próxima exploración. Gracias por acompañarnos en Jurassic Files. Hasta la próxima inmersión en el tiempo profundo.